un poco resfriado, entonces prefiero hablar así que con el micrófono. Bueno, buen día para todas, buen día para todos. Antes de plantear tal vez la propuesta que se estuvo intercambiando en la comisión directiva de Aten Capital, me parece importante volver sobre 2 o 3 puntos que de alguna manera el gobierno está poniendo en tensión y en discusión a raíz de esta intromisión que hizo de manera totalmente ilícita en las plantas funcionales. Porque es como dice Valeria, ¿no? Estamos no frente a una irregularidad administrativa en sí misma. Esto es una decisión política de atacar el derecho a huelga de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Neuquén. Es eso. Ese ataque se está instrumentando en este momento a través de esa intromisión. Es solamente un instrumento para llevar adelante un ataque al derecho a huelga. ¿Por qué? Porque lo que están queriendo, entiendo, digamos, desacreditar es la posibilidad que una seccional o varias seccionales puedan hacer un llamado a una medida de lucha, ¿sí? Desde una huelga hasta una movilización, pasando por una asamblea, pasando por las jornadas unificadas. Están intentando evitar que esa posibilidad se siga llevando adelante. Hay una historia en Aten de que las seccionales han históricamente adoptado estas medidas y cuando no es la conducción provincial la que lo hacen, de alguna manera están intentando disciplinar a quienes no acatan ese verticalismo, ese no llamado a asambleas, ese no llamado a paro, ese no llamado a movilización. Por eso viene esta intromisión, no es una cosa que cayó como un rayo en cielo sereno. Forma parte de un pensamiento destinado a romper con esta historia. Entonces, me parece importante, primero, volver a explicar algo que por ahí lo hemos explicado varias veces, pero yo quiero aburrir con esta idea para que quede clara, que es la legalidad de una medida de fuerza convocada por una seccional. O sea, ¿de dónde surge que es legal que una seccional puede convocar a un paro o a una medida de fuerza cualquiera? ¿Y por qué no hace falta que sea el sindicato provincial o la comisión directiva provincial la que convoca la medida de fuerza? ¿Esto de dónde surge? Surge, obviamente, en primer lugar, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el artículo que plantea que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a huelga. Por cómo se incorporó ese artículo en la Constitución Nacional, que no importa porque es una historia muy muy larga, que arranca con todo, pasó en Argentina y pasó en todo el mundo, la criminalización que hubo hacia los sindicatos, hacia la huelga, hasta que se reconocieron los sindicatos, que después se reconoció el derecho a huelga. Bueno, en Argentina eso llegó muy tarde, llegó recién en el año 49, 1949, que es cuando se incorpora el artículo 14 bis en la Constitución. Ni siquiera el gobierno de Perón, que todo el mundo dice es el gobierno que los sindicatos, bla, 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 no fue en el gobierno de Perón en el que se reconoció el derecho a huelga como tal. Fue recién en el 49, incluso paradójicamente en la fusiladora. O sea, en los milicos que le hicieron el golpe asesino al gobierno de Perón, en la constituyente que convocan en el 49, incorporan el artículo 14 bis. Miren si vendrá atravesada la historia del derecho a huelga en Argentina. Pero bueno, sin meterme en toda esa historia que es muy muy larga, muy interesante pero muy muy larga, siempre se discutió quién es el titular del derecho a huelga. ¿Son los sindicatos o los trabajadores y las trabajadoras? Porque no es lo mismo. Si vos decís que son los trabajadores y las trabajadoras o los sindicatos, ¿quién la puede convocar? Esta discusión vino en términos políticos, en términos sindicales y en términos legales. Muchos fallos distintos en todo el país fueron diciendo o son los sindicatos o son los trabajadores. Pum, 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 hasta que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo relativamente reciente, no casualmente durante el gobierno de Macri, es el fallo,
y no casualmente respecto de un debate que se dio sobre una huelga que habían convocado unos trabajadores en el Correo, cuando el Correo todavía era propiedad de la familia Macri, saca un fallo espantoso que dice: la huelga, el titular del derecho a huelga son los sindicatos. O sea, pone la discusión, la máxima autoridad, digamos, autoridad jurídica de Argentina, que es la Corte Suprema, dice: son los sindicatos. Todo para, paréntesis, para que sepan por qué, era todo para justificar que la familia Macri quería echar a los delegados y activistas del Correo que habían seguido el paro contra lo que opinaba el sindicato. Entonces tenía que decir que el paro era ilegal porque no lo había convocado el sindicato, lo había decidido una asamblea. Entonces, para justificar el despido a favor de la familia Macri, dicen: el titular del derecho a huelga son los sindicatos, ¡pum!, los despidos están justificados. Esa es la razón de fondo por la cual terminan sacando ese fallo. Ahora bien, esto es importante saberlo, porque cualquiera que googlee se puede llevar el chasco de decir: ah, pero pará. Entonces, si no la Corte Suprema dice que si no lo convoca el sindicato, ¿qué pasa con las huelgas? El tema es que ese fallo, un montón de organizaciones políticas, sociales y gremiales de Argentina lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un dato no menor es que entre los que llevan esta discusión a la Corte Interamericana diciendo que ese fallo de la Corte está todo mal, es la CTA. La CETERA integra la CTA. ATEN integra la CETERA, que integra la CTA. O sea que ATEN fue parte de llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la crítica al fallo que dice: la huelga la tienen que convocar los sindicatos y no los trabajadores. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana? Opinión consultiva 2021, hace 5 años atrás. En el año 2021 resuelve esta discusión y dice, pero recontra clarito, si no me equivoco es en el apartado 96 o 93 de la opinión consultiva, que el derecho a huelga es un derecho humano fundamental de los trabajadores y las trabajadoras que pueden ejercerlo por sí mismos, o sea, quiere decir que es un derecho de los trabajadores, y dice, e incluso, o sea, si quieren, con los sindicatos. O sea, da vuelta lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia. Y dice, repito, el derecho a huelga es un derecho inalienable de los trabajadores y las trabajadoras que pueden ejercerlo por sí mismos e incluso con sus sindicatos. ¿Qué quiere decir? Que se juntan, si voy al caso del Correo que les contaba, se juntan los trabajadores de la sucursal Neuquén del Correo, hacen una asamblea, vamos a parar, levantan la mano, y esté el sindicato o no esté el sindicato, resuelven en una asamblea autoconvocada ir a la huelga, van a la huelga y esa huelga es legal. No es ilegal, eso quiere decir esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente, como es un organismo supranacional, está por arriba de lo que pueda decir la Corte Suprema. Esto sería aburridísimo de explicar, pero básicamente como la Argentina suscribió e incorporó a la Constitución por el artículo 75, inciso 22, todos los tratados internacionales de derechos humanos, quiere decir que lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del derecho argentino y está por arriba de lo que pueda decir la Corte Suprema. O sea que es esa opinión consultiva, esto que estoy diciendo, el derecho a huelga es de los trabajadores y no de los sindicatos, es una discusión que está zanjada. Es de los trabajadores. Entonces, si una asamblea autoconvocada puede resolver válidamente llamar a la huelga, llamar al paro, llamar a una marcha, llamar a lo que sea, y que si quieren pueden hacerlo con el sindicato y si quieren no, también lo pueden hacer con una seccional, si quieren y si quieren no. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, no hay ningún argumento válido desde el punto de vista jurídico, más allá de la legitimidad, pero desde el punto de vista jurídico, para decir que una huelga, una medida de fuerza, una marcha,
una asamblea unificada o lo que lo que quieran, un retiro convocado por una seccional de un sindicato es ilegal. Quien dice eso está diciendo, se está alzando contra una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que lo diga el gobierno, vaya y pase. Porque bueno, que lo diga ATEN, que es un sindicato, que además fue parte a través de la CETERA y a través de la CTA de dar la pelea para que esto termine siendo así, correctamente, ahora se quiera pegar un tiro en el pie, tendrían que explicar por qué. Tendrían que explicar por qué. Entonces, primera cuestión, cualquier medida de fuerza convocada por una seccional es legal. Dicho esto, si la medida de fuerza convocada, en este caso por Aten Capital, también la seccional Plotier convocó, hubo varias seccionales, es legal, no se puede registrar en las plantas funcionales o en las novedades, de ninguna manera, que hay una ausencia injustificada. Porque ante el llamado a huelga legal de un sindicato o de una seccional, el trabajador o la trabajadora que se adhiere está ejerciendo un derecho. No está faltando injustificadamente. Está faltando justificadamente porque adhirió a una medida de fuerza legal. Entonces, poner que la falta es injustificada no solo está mal, no solo es ilícito, sino es lo que se llama una medida antisindical. Es la patronal actuando contra el derecho a huelga. Si se fijan en el artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, está calificada como una medida desleal y antisindical. No se puede. No se puede en sí mismo, y menos aún se puede, y con esto ya voy a la propuesta, hacer de la forma en que se hizo, porque supónganse que bajan la orden y algún equipo directivo entra legalmente al sistema y carga el equipo directivo, no desde el distrito, carga porque le mandan la orden y acatan, cargan falta injustificada porque la circular no sé qué del distrito dice que es falta injustificada. Bueno, ese compañero docente que haga una cosa así, está mandándose un macanón. Es pasible de una sanción, porque está atacando el derecho a huelga de otro compañero. Si fuera por abajo, digamos, ¿no? O sea, la carga al sistema como corresponde desde la escuela. Mucho peor es hacerlo desde arriba y de manera ilícita, o sea, desde el distrito, porque lo está haciendo la patronal, o sea, el Consejo Profesional de Educación, directamente. Y acá está lo grave del tema. No solo es un ataque al derecho a huelga, no solo es una práctica desleal y antisindical, es también un delito. Porque el artículo 153 bis del Código Penal, antes de meterme en el centro, hago una pequeña explicación. Digamos, hay una ley nacional que protege... ¿Más alto hay que hablar? Perdón. Hay una ley nacional que, antes de hablar del 153 bis, explico otra cosa. Hay una ley nacional que protege todas las bases de datos informáticas o los sistemas informáticos. Hay montones de sistemas informáticos donde están cargados datos personales o sensibles de las personas. ¿Sí? La AFIP, el ARCA, renta, y el sistema del Consejo Provincial de Educación, donde hay cargados montones de datos e información de un montón de personas que trabajan como docentes, como auxiliares de servicio o como lo que fuere. Esos sistemas están protegidos por ley. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad, que también es un derecho constitucional, garantiza que los datos personales o los datos sensibles, que son, no me quiero meter en eso, pero son dos cosas distintas, pero que a los fines de lo que estamos hablando ahora es lo mismo,
no pueden ser vulnerables. O sea, uno tiene que saber, cualquier persona tiene derecho a saber, che, ¿qué datos hay cargados míos acá? Y tiene derecho a ver si los datos están bien o mal, que se corrijan. Y tiene derecho a plantear que si esa carga de esos datos no tiene ningún sentido, se elimine. O que estén resguardados debidamente. O que si hay algo que viola alguna ley, se eliminen. ¿Sí? Porque no puede haber recolección de datos de las personas que estén cargados, almacenados porque sí. ¿Está? Bien. Por ende, el sistema ¿cómo se llama? Del consejo, que incluye montones de datos de todos ustedes, de todas ustedes, es un sistema que tiene que estar protegido. Hay una obligación del Consejo Provincial de Educación de que no haya vulnerabilidad al ingreso a esos datos. Y solo pueden ingresar, dependiendo los niveles de seguridad que tenga cada uno de los sistemas, las personas que están habilitadas para hacerlo. Y ahí entra el artículo 153 bis del Código Penal. Quien accede sin el permiso debido, cuando digo permiso debido es autorizado por ley, a una base de datos donde hay datos de personas, comete un delito. Artículo 153 bis. No importa, o sea, y distingue, más que no importa, distingue la persona que ingresa de afuera, un hacker, póngale para ponerlo así en términos cinematográficos, el que ingresa de afuera y roba los datos, no sé, qué sé yo, para sacar todos los mails y mandar publicidad, póngale, no importa. El que ingresa de afuera, como el que, siendo un usuario autorizado, ingresa más allá de las facultades que tiene. Para el Código Penal es lo mismo. Ingresar a una base de datos de afuera sin la debida autorización o siendo una persona autorizada que viola el nivel de acceso que tiene, comete un delito. Delito que se agrava si no es solamente un ingreso, sino la manipulación de esos datos. El hacker que entra y cambia cosas, o la persona que entra, siendo un usuario, una secretaria de una escuela que entra y logra no sé qué y se mete en la planta funcional de la escuela de enfrente, pónganle, a la cual no tiene por qué tener acceso y modifica, comete un delito. Ingresar es un delito, modificar es un delito más grave. Lo que hicieron desde distrito, desde los 3 distritos, es un delito. Porque no es que no pueden ingresar. Sí pueden ingresar. Pueden ingresar a ver y hacer algunas modificaciones, pero no la carga de las novedades. Eso corresponde por misiones y funciones a los equipos directivos de las escuelas. Entonces, la conducta ilícita que llevó adelante el gobierno a través de los distritos tiene una finalidad: romper el derecho a huelga, cuestionar el derecho a huelga, deslegitimar que las seccionales puedan intentar instalar ese discurso. ¿Sí? Ese es el objetivo final. Lo hacen rompiendo la propia lógica del derecho a huelga, porque cargan como una falta injustificada lo que en realidad fue el ejercicio de un derecho. Eso tiene un nivel de ilicitud que llega hasta la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y bla, 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 pero por la vía por la que lo hicieron, que es entrando desde arriba en las plantas funcionales, accediendo a cambiar datos que no tienen validez, comete un delito. 153 bis del Código Penal. Entonces, no por ánimo de andar haciendo denuncias, porque tampoco es la intención de Aten Capital andar haciendo denuncias penales, por qué sé yo, no sería un problema nuestro ese, salvo que están atacando el derecho a huelga. Entonces, la propuesta es que los equipos directivos cuyas plantas funcionales hayan sido alteradas
por esta vía, por la vía de los distritos, hagan la presentación ante el Consejo Provincial de Educación, pidiendo explicaciones, o sea, denunciando el hecho, administrativamente solamente, y pidiendo explicaciones, para ver qué dice el Consejo. Y con esa información, o sea, cuando estén radicadas todas estas denuncias administrativas ante el Consejo Provincial de Educación, nos hagan llegar una copia a TEN Capital, tal vez esto lo repliquemos en las otras seccionales opositoras, y desde Aten Capital hacer la denuncia penal para que se investigue si hubo o no hubo una acción, suena fuerte, pero una acción delictiva, que es entrar, no entrar de manera ilícita, porque entró ilícitamente, sino abusar, pasar, romper el nivel de acceso al que podían, para llevar adelante conductas hasta donde tenían permitidas desde los distritos. Esa es nuestra idea, para empezar a poner un freno, ¿sí? No porque queremos que nadie vaya preso ni nada, después veremos cuál es el resultado de todo esto, pero queremos marcar claramente un límite a las cosas que se pueden y no se pueden hacer, porque además lo que están haciendo con eso es afectando el derecho de todo compañero y toda compañera a percibir su salario, le están dejando como que faltó por faltar en la planta funcional, o sea, le están manchando el historial, o sea, las consecuencias de todo este accionar son un montón. Tiene una finalidad, que el día de mañana, cuando se vuelva a convocar otra medida, los compañeros y compañeras, con miedo, con preocupación, con temor, con preguntas, con dudas, digan, yo mejor voy a laburar y no me adhiero a la medida. Ese es el objetivo final, ¿sí? Bueno, frente a eso, obviamente, lo importante es el convencimiento. O sea, esto hay que debatirlo, miren compañeros, acá hay un ataque que es político, del sindicato, de los activistas, cada uno con sus argumentos, porque es importante seguir siendo parte de un colectivo que defiende sus derechos. Entonces llama huelga, llama marcha, llama jornada unificada. Hay un debate que es político-sindical, ¿sí? Es el más importante. Pero de la mano de eso, que hay que darlo escuela por escuela y asamblea por asamblea, es, también entendemos nosotros, clave que le pongamos un límite en el terreno jurídico. Hasta acá llegaron. O sea, cualquier cosa no. Ya te dejo. Si quieren atacar, si quieren cuestionar el derecho a huelga, ningún problema. Hagámoslo por los medios lícitos. Vengan aquellos que creen que tienen razón a una asamblea y discutamos. ¿Por qué hacemos la huelga? ¿Por qué no hacemos la huelga? Ahora, meter miedo o intentar meter miedo con acciones totalmente prohibidas e ilícitas para romper el ejercicio de un derecho, bueno, eso se parece cada vez más a un gobierno dictatorial que a gente que de verdad quiere venir a discutir si está bien o está mal hacer un paro. Sí. ¿Sí? No. Sí. Yo no puedo descartar que producto de este debate que estamos dando, o si esto lo circula un poquitito, mañana saquen una resolución que diga, a partir de hoy, los jefes de los distritos están habilitados a meter mano en las novedades. O sea, hasta ahora eso no está. Con lo cual, una persona, yo tengo un usuario, no sé, piensen en cualquier, porque no es poca cosa, estamos hablando de bases de datos con datos de las personas. Entonces, yo tengo clave en el ARCA, no me gusta decir ARCA, bueno, en la FIP, en el ARCA. Entonces, entro con mi quill, pongo mi clave y entro. Y emito una factura. O sea, yo entré y ¿hasta dónde puedo? Hasta emitir una factura.
No puedo emitir una factura de Valeria. O sea, puedo entrar hasta un nivel. No puedo cambiar la declaración jurada, no sé, de Arcor. Entrar es una cosa, el ingreso es lícito. La modificación de datos personales de otro, no. Entonces, el distrito tiene usuario y clave para ingresar. Sí, obvio, son las plantas funcionales. A ver, lo que no está escrito hasta el día de hoy es que pueda poner ausente o no ausente a Pirulo. Piensen ustedes, cada vez que ustedes se mandan, ¿por qué cada vez que en una escuela una secretaria se manda una macana, se equivoca, no importa, y carga una cosa que no es, entonces viene el compañero y dice, che, me cargaste no sé qué, y me descontaron? Llamás a distrito y ¿qué te dicen? Bueno, hace una, vos en la escuela sos la persona que tiene que enmendar ese error. ¿Por qué lo tenés que hacer vos? Porque la persona que tiene la facultad para entrar a las plantas funcionales de cada escuela es el equipo directivo de la escuela, punto. No lo puede hacer distrito. Entonces, ahora, ¿quién lo tiene que...? Nosotros esto es lo que tenemos que denunciar. El que lo tiene que investigar, porque estamos hablando de un delito, es un fiscal. Por eso, desde ATEN vamos a hacer la denuncia, para que se investigue. ¿Sí?